Bueno, pues ya parece que estamos todos por aquí. Antes de nada me presento, yo soy Gorka Brocal, soy ingeniero de prescripción en BEG. Estoy ubicado aquí en Madrid y soy el responsable de impartiros esta tarde la charla que tenemos preparada sobre soluciones de control de iluminación. Sin más, entramos a la parte, agradeceros que hayáis venido aquí. El índice de la formación va a ser una pequeña introducción a BEG, de dónde venimos, y luego entraremos a ver los diferentes conceptos de detección, detectores de movimiento desde lo básico versus detectores de presencia. Entraremos a ver soluciones de control un poco más avanzadas con sistemas de regulación, principalmente DALI. Tocaremos también algo de CANX y iremos intercalando proyectos de referencia y aplicaciones para que podáis trasladaros a vuestros proyectos y a vuestras instalaciones. Y al final, durará unos 40 minutos. Dejaremos un apartado, todas las dudas que tengáis. Al final, me las hacéis o os acercáis y las comentamos al final de la charla. BEG, no sé si nos conocíais antes, BEG es una empresa familiar, viene de la familia Bruck Electronic GmbH, y es una multinacional alemana que se creó en 1975, este año es nuestro 45 aniversario, y aquí a nivel nacional llevamos 15 años a través de un distribuidor y otros 10 años como filial propia, con delegaciones en Barcelona y en Madrid. En el portfolio de productos tenemos 4 familias diferenciadas. Luxomat, que es la marca de los equipos, que englobaría todo lo que son detectores de movimiento, presencia e interruptores crepusculares. La parte de Luxomatic serían plafones con o sin detector, y Luxomatnet sería la familia de automatización de regulación, DALI, DALI Compact Autónomo, DALI SYS, DALI Link, CANX, que veremos, y Chronolux serían interruptores horarios. Pasando directamente a las tecnologías de detección, nosotros llevamos, como os comentaba antes, 45 años fabricando detectores. Trabajamos principalmente con la tecnología PIR, lo que son volumétricos pasivos. Al final hacemos una simulación de un detector de techo de 360 grados, emite haces en esos 360 grados y un cuerpo caliente. O sea, nosotros tenemos que cortar 2 haces en un determinado tiempo para poder activar el relé o mandar una señal a un controlador, por ejemplo. Dependiendo cómo nos movamos referente al sensor, nos puede detectar antes o después. Como veis en la imagen, luego lo veremos más ampliado, marcamos en todos los catálogos, fichas técnicas, marcamos siempre 3 coberturas. La más pequeñita de todos, que es el círculo interior, son movimiento sedentario. O sea, si estamos dentro de ese diámetro, cualquier pequeño movimiento de ratón, de girar la cabeza, de hablar por teléfono, estaría el temporizador volviendo a 0. Si tenemos un sensor con 5 minutos de tiempo de retardo, está pasando 1, 2, 3, estamos hablando, estás tomando una nota, a 0, a 0, a 0. Si estamos dentro de ese radio y hacemos esos movimientos, es prácticamente imposible que el sensor se apague. Si por el contrario estamos en el segundo círculo, que serían movimientos frontales, frontalmente al detector. Abro una puerta, yo me muevo en un movimiento frontal. Puedo estar cortando un haz, pero tengo que soltar ese y cortar el siguiente. Es la segunda cobertura más grande. Y la última sería la transversal, que es moviéndome transversalmente a él, que es desde más lejos, corto de esos 2 haces y me detecta el sensor. Por eso nosotros hablamos de que el mapa de coberturas, estos 3 coberturas, es primordial a la hora de seleccionar el modelo adecuado. La segunda tecnología de detección sería la HF, o radar o microondas, que llamamos nosotros, y al final emite unas señales que al encontrarse un objeto en movimiento retorna al detector y lo identifica como un movimiento. A diferencia de la tecnología PIR, no atraviesa materiales. Atraviesa materiales. Entonces, se pueden colocar en falso techo y atravesarían, dependiendo del tipo de material, podría atravesarlo y nos podría estar detectando en una estancia adyacente. Por eso lo recomendamos cuando, por ejemplo, en temas de frío, cámaras de frío donde vamos abrigados, la tecnología PIR no nos detecta tan bien,
ahí es cuando realmente podemos proponer un detector HF. Como os comentaba, dependiendo del modelo, diferentes mapas de cobertura. Cobertura estándar, 4, 6, 10 metros de movimiento. El PD4, que son detectores de gran cobertura, que tienen 4 sensores PIR. Detectores de gran altura, de hasta 15, 16 metros de altura se pueden instalar. En logísticos, en pasillos, en almacenes, donde hay mucha eficiencia. Si no hay nadie, hay pasillos donde no entra nadie en un logístico, que esté a un mínimo o esté apagada la iluminación. Y la gama PD4 de pasillos, para viales y pasillos que son muy largos, pueden coger hasta 40 metros en transversal. Vienen con unas lentes modificadas. Y los detectores de pared, que son menos estéticos, se han utilizado mucho, pero son los que peor detectan. Siempre que podamos irnos a techo 360 grados, la detección es mucho más fiable y mejor. A tener en cuenta a la hora de seleccionar y de ubicar un sensor sería el tipo y la dirección de movimiento, la ubicación de las puertas, la altura de instalación, ¿qué altura de instalación tenemos? En el catálogo marcamos una altura estándar de 2,5 metros, pero si tenemos 2,8 o 3 metros es algo mejor porque nos abre un poco el rango. Y luego, importante, alejar los sensores de fuentes de luz, aporte de luz natural y de tema de salidas de aire que le puedan afectar, no colocarlo pegado. Y muy importante, el tema de la correcta selección y ubicación del detector es clave para el buen funcionamiento. Nosotros en catálogo tenemos 2 tipologías de detectores de movimiento y detectores de presencia. Os lo voy a explicar mediante un sencillo, una imagen que es pues, un detector de movimiento. Yo entro en una sala y automáticamente tiene una consigna de luxes, está oscuro, me detecta, enciende la luz. Es algo sencillo. Ese mismo detector de movimiento, si lo colocamos en una estancia donde voy a estar trabajando durante todo el día, cuando yo entro me detecta y va a encender la luz. Pero mientras que las condiciones lumínicas están cambiando, no está midiendo, no las está teniendo en cuenta y va a seguir esa luz encendida. Por eso los detectores de movimiento los recomendamos para zonas de paso sin aporte de luz natural. Sin embargo, si yo tengo un detector de movimiento, un detector de presencia, pasa lo mismo. En una estancia yo entro y me enciende la luz. Me pongo a trabajar y llega media mañana, donde tengo un gran aporte de luz natural, el detector de presencia está constantemente midiendo la luz. Entonces, es un equipo más eficiente que el detector de movimiento. La diferencia principal es esa medición constante de luz. Por eso los detectores de presencia yo estoy presente trabajando y me voy a aprovechar de que tengo aporte de luz natural y que no voy a tener las luminarias encendidas durante todo el día. Y los detectores de presencia los tenemos con regulación, que aparte de que vaya saliendo el sol, va atenuando a lo largo de que tenemos más luz natural, va regulando la luz artificial, la va bajando hasta que llega a un punto donde ya estamos con los 500 luxes de consigna, por ejemplo, que en una oficina, y te llega a apagar la luz. Todavía es un equipo más eficiente si le incluimos regulación. Estos equipos, por ejemplo, se suministran para cumplir con el código técnico. Esto a grandes rasgos es una diapositiva con los diferentes detectores. Los de movimiento se estarían en la parte de arriba, que tenemos de exterior, de techo de un canal, y luego tenemos de techo de varios canales incluso, y los HF. Y luego en la parte de abajo serían detectores de presencia con regulación constante de luz, que los tenemos más o menos estéticos, y los tendríamos también con 2 canales, 3 canales, y entraría en la gama de regulación 1.10 o DALI. Y por último, la gama de interruptores y reguladores crepusculares para, como os comentaba, el tema de cumplimiento del código técnico, que te exige que en los 5 primeros metros haya algún tipo de regulación. Todos los equipos vienen o la mayoría de ellos vienen con potenciómetros, pero de una manera muy fácil
los podemos cambiar la configuración sin tener que andar descolgando, subiéndonos, sino que con un mando físico o incluso un adaptador Bluetooth, que con una aplicación nuestra de móvil nos conectamos vía Bluetooth al equipo, a un equipo Bluetooth, y infrarrojos, pues podemos cambiar esa configuración. En cuanto a soluciones de control BEG, esto es un flujograma que hemos preparado para poder, a la hora de que nosotros vamos a hacer un estudio de un proyecto, al final, al tener diferentes soluciones, siempre nos gusta dar la solución de control más óptima, que es realmente lo que requiere ese proyecto. Por eso hemos creado un flujograma en que la primera pregunta que nos hacemos es si el control va a ser un control de iluminación por estancias o vamos a tener algo centralizado. Si nos vamos por la parte de requerimientos más potentes del sistema, de un control centralizado que quieran incluir otros sistemas, como pueda ser el tema de clima y hay un BMS, pues nos vamos a que podemos ofrecer nuestras soluciones KNX. Si se va a quedar solo con la iluminación, incluso quieren un ciclo circadiano para cambiar la temperatura de color y quieren una visualización, nos podemos ir con nuestra solución DALI-SIS. Si por el contrario pues quieren un control por estancias, algo más sencillo, presencia, luminosidad, pues tenemos la opción de soluciones DALI Compact, DALI Link, que sería pues escenas en salas de reuniones, por ejemplo, y eso para la parte de terciario. Para el tema industrial sería el mismo caso, o una gestión de encendidos de escenas a través de DALI Link o una solución autónoma DALI Compact. El tema del DALI en los últimos años ha ido evolucionando mucho. La regulación es un protocolo estandarizado ya. Todos los fabricantes de iluminación apuestan por él. Y viene, pues bueno, es una IEC, la 62386. Y bueno, viene de un estándar analógico, el 1.10, pasó por un DSI de Tridonic, hasta que en 2009 se estandariza como DALI, pero se queda en una certificación, en unas características en cuanto a los drivers. Y es cuando en 2014 deciden incluir y potenciar el protocolo DALI, cuando se crea DALI 2 y todos los equipos los empiezan a ensayar un laboratorio independiente, que hasta ahora era el propio fabricante quien, digamos que sacaba sus especificaciones y colocaba su logo sin que hubiese un laboratorio independiente que lo auditara. En este caso ya con DALI 2, todo equipo que lleve esa certificación ya sabemos que cumple y que va a haber una interoperabilidad entre diferentes fabricantes, que es la idea de la asociación DALI, la DIA, que quiere hacer algo pues, para controles pequeños y medianos, poder tenerlo todo sobre DALI sin tener que ir pues, haciéndolo en KNX o hacerlo en otro sistema. Aquí las ventajas, la verdad que cada vez nos encontramos menos controles 1.10, detectores 1.10. Las ventajas son claras, lo hemos plasmado en esta diapositiva. El bus DALI es un bus digital versus el analógico, versus el 1.10 que es analógico. Las tiradas de metro también son diferentes. DALI te permite hasta 300 metros, el 1.10 100 metros. Podemos hacer luces de orientación. Es importante recalcar el tema del apagado. El apagado de las luminarias en DALI podemos mandar un off a través del bus. Sin embargo, en el 1.10 tenemos que intercalar un relé para poder hacer ese apagado. Y en el 1.10 las fases tienen que estar tienen que ser coincidentes. O sea, en DALI la ventaja de DALI es que podemos tener 1, 2 o 3 circuitos que con ese 2 por 1,5 podemos apagarlas, encenderlas, regularlas sin necesidad de preocuparnos sobre ello. Y en resumidas cuentas, al final DALI es el presente en regulación de iluminación. Creemos que es el futuro. Todos los avances, todos los nuevos equipos se están plasmando en la asociación, que es la DIA.
y se pueden hacer controles muy sencillos en DALL-E de manera autónoma o más complejos, como nos ha pasado a nosotros y veremos en proyectos que podemos controlar hasta 4.000, 3.000, 4.000 luminarias regulables con un protocolo DALL-E estándar. Y por eso es estándar, es presente y es futuro en el tema de regulación de iluminación. BEG como tal se ha ido adaptando en los últimos años desde detectores de hace 45 años de movimiento. O sea, si me detecta, enciende y me voy al cabo de tiempo de retardo, apaga. El siguiente salto es, si hay suficiente luz, me está detectando pero no enciende, está apagado. Con la regulación es, me está detectando pero según vaya saliendo el sol, vaya recibiendo aporte, pues están reguladas esas pantallas, no están al 100%. Y por último, el último salto que hemos dado en los últimos años es que podamos también controlar la temperatura de color. No siempre tener 4000K, sino que a lo largo del día, por nuestro ritmo biológico, por los estudios que hay, podamos tener una temperatura de color adecuada en donde nos encontremos. Si estamos en un hospital, si estamos en una oficina, al final nos encontremos mejor, trabajemos más a gusto y podamos descansar mejor a la noche. Y tanto en autónomo como en sistema de control implementamos esa posibilidad de poder tener diferentes curvas y siempre y cuando la iluminación también sea específica, podamos cambiar esa temperatura de color. Sin más, entramos en la primera solución, que es DALL-E Compact. Al final son sensores DALL-E, que son todo en uno, es un concepto todo en uno, en el que la fuente de alimentación, el detector lleva fuente de alimentación y tiene activada la presencia y la medición constante de luz. Entonces, una ventaja que tiene este equipo es que tiene una entrada de pulsador. Nosotros podemos asociarle un pulsador estándar normalmente abierto a una entrada del detector para que, aunque el equipo es automático y va regulando según el aporte natural, si nosotros queremos cambiar el estado, o sea, apagar, podemos hacerlo de una manera física. Apagamos, encendemos, incluso podemos regular a través de ese pulsador con pulsación larga. Los equipos no son integrables en un sistema BMS, son autónomos. No lleva costes de puesta en marcha porque ya vienen incluso preconfigurados a 500 luxes y 10 minutos de tiempo de retardo. Como os he comentado con el mando, luego lo podemos cambiar, pero ya vienen preprogramados. Simplemente es colocarlo, cablear alimentación, cablearlo a las pantallas DALL-E y ya estaría funcionando. Y podemos hacer arranques suaves para no ver el fogonazo del 100% y que luego regule, sino que podemos hacer arranques suaves de la iluminación. Podemos tener luces mínimas para que no apague, sino que baje a un nivel antes de apagar, permanente o durante un tiempo. Y luego incorporamos también relés para poder controlar el clima. Cada vez más los sensores no solo tienen que ver con el tema de control de iluminación por la eficiencia, sino que también podemos tener relés para clima, en el que podemos, cuando yo entro a una estancia, enciende la iluminación y enciende, mediante un relé, da información para que active el clima. Y yo me voy, a los 5 minutos apaga la iluminación, pero a los 10 podemos apagar el clima. Y estamos implementando mejoras en cuanto a los sensores de luminosidad. Cada vez tenemos oficinas, estancias más modernas, mucho más aporte, se quiere aprovechar mucho más la iluminación natural, pero esa regulación es más complicada. El mobiliario es blanco, hay mucha reflexión, entonces estamos incluyendo un segundo sensor dentro de los equipos y mejorando los existentes. Incluso en grandes alturas nos pasaba que los sensores crepusculares están pensados para que se pueda captar la luz reflejada pues hasta 3-4 metros de altura. En el momento que tenemos un logístico y lo colocamos a 10 metros y hay lucernarios, pues enseguida ese sensor se cegaba y apagaba la iluminación cuando realmente abajo no tenías luz suficiente. Entonces sacamos un equipo, que es el que veis aquí, que se focaliza, es exterior el sensor y focaliza en suelo para que realmente mida donde tiene que medir.
Y todo, como os comentaba, con mandos, con la aplicación para poder cambiar cualquier tipo de programación. Por el propio instalador, por el mantenedor, de una manera sencilla. En la parte de DALI Compact que os he comentado tenemos también una serie de equipos de una línea DALI, como veis arriba a la izquierda, 2 canales DALI, 3 canales DALI y luego abajo los combinamos el canal DALI con un relé para poder controlar pues, una iluminación on-off o un HVAC. 2 DALIs y un relé y uno direccionable. Estos serían un poco temas más estéticos. Tenemos equipos que son como una moneda de €1 o enrasados para que pasen totalmente desapercibidos. Depende de dónde se vaya a instalar y qué nivel quieran, pues tenemos un rango. Por eso de ahí pues que en catálogo podamos tener en torno a 300 referencias de detectores. Como proyectos de referencia en la gama DALI Compact que hayamos realizado no hace mucho, este año de hecho acabamos de terminar el logístico de Amazon en Illescas, que es uno de los mayores logísticos que se ha hecho para Amazon a nivel nacional. Suministramos detectores para el Wanda Metropolitano, ahora lo estamos haciendo para el Bernabéu. Edificio Windsor, estamos con la Ciudad de la Tele, con Netflix. Bueno, tenemos innumerables de referencias que colocamos detectores Luxomat aquí en Madrid. Dejando a un lado ya la solución autónoma, saltaríamos a la parte de escenas, de un control de escenas de manera sencilla, sin irnos a un protocolo propietario, a pantallas, algo muy sofisticado, que sería la parte de DALI Link. La parte de DALI Link es un control de escenas en DALI, en el que nosotros tenemos fuentes de alimentación, tenemos actuadores, tenemos módulos de entrada y tenemos sensores. Y combinamos en una línea para crear escenas. En la página web, que os invito a que la podáis visitar, está todo muy bien diferenciado por tipologías, por solución, y tenéis una calculadora donde, sabiendo un poco el número de luminarias regulables y el número de equipos de control que queréis implantar en esa estancia, os saca si es correcto, qué tipo de fuente necesitáis, etcétera, etcétera. Y os va a sacar un desglose de equipos para luego poder pedir. Incluso tenéis tarifa también para descargaros y poder consultarla. Y luego, bueno, al final os daré unas tarjetas para que cualquier duda que tengáis nos podáis o llamar telefónicamente o vía email y podamos colaborar en los próximos proyectos. DALI Link también se comercializa como un starter set, que llamamos nosotros, en el que tenemos una fuente, un sensor, presencia y crepuscular, enrasado, y un módulo de entradas para colocar hasta 2 pulsadores dobles. Eso, con los pulsadores físicos y las pantallas regulables ya tendríamos un control, ya tendríamos el control de esa estancia. Lo tenemos como una única referencia. Y luego la conexión la tiene el módulo de entradas, como veis ahí abajo, que es Bluetooth. Con nuestra aplicación os conectáis vía Bluetooth al equipo, os va a pedir una contraseña y automáticamente vais a empezar la configuración para leer los equipos que hay y gestionar los grupos y las escenas. Y tiene un apartado de usuario final para que dejemos preprogramadas, incluso cambiar unas escenas y poder hacerlo desde una tablet o desde un móvil. Esto lo podemos hacer tanto para iOS como para Android. Tenéis la aplicación. Y este sería un esquema en el que veis pues, bueno, todo el cableado DALI y cómo se conectaría cada uno de los equipos. Ahora mismo nosotros pulsadores físicos no tenemos, lo vamos a tener a partir de enero, de 2, 4, 6 y 8 teclas, que viene ya integrado para directamente conectarlo en el DALI. Como proyectos de referencia, pues bueno, el año pasado estuvimos en el Ministerio de Seguridad Social, con despachos, colegios hacemos mucho con el tema de DALI Link para hacer los encendidos, la regulación, todo a través de los pulsadores y los sensores en cada aula. Incluso poder controlar también el tema de la pizarra, percheros, etcétera. Y bueno, avanzando ya con la tercera solución, que sería la de DALI SIS, que es la más avanzada. Aquí, pues bueno, damos un salto con el tema de DALI. En el DALI SIS, digamos que damos prácticamente las
o muchas funcionalidades de la que pueda tener un sistema DALI KNX, pero con un único bus. O sea, con el bus DALI de 2 por 1,5, que no tiene que ser un bus especial, sino que un cableado convencional, podríamos controlar pues, desde un proyecto pequeñito hasta un proyecto mediano y grande. Aquí el concepto es multimaster interconectado. El control es descentralizado, aunque la administración es descentralizada. ¿Qué significa esto? Que nosotros en este sistema tenemos controladores, pero si en algún día me falla alguno de los controladores, los propios equipos son los que realmente mandan esa información, ese control a las luminarias. O sea, si el controlador me falla, perdería lo que es la visualización y el acceso remoto, pero la instalación seguiría funcionando. O sea, el sensor mandaría a regular, el pulsador encendería y apagaría, porque cada uno de los equipos tiene su propia inteligencia y tiene el poder de mandar directamente a la iluminación que realmente lo que quiere hacer. Que es una ventaja que para la hora de cambios y para la hora de funcionamiento, pues que no se vea afectado todo. Cuando falla algo, digamos que es local el problema, no se vuelve muy grande. Y aquí pues podemos hacer visualizaciones, la programación es por parte de personal de BEG y damos posibilidad de abrirlo vía BACnet IP para dar información a un BMS. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos controlar iluminación de emergencia, podemos hacer eventos entre líneas, estaría todo interconectado, posibilidad de mantenimiento remoto, control de persianas, controles horarios, etc, etc, etc. Aquí sería una estructura pues bueno, con luminarias de emergencia, sensores, módulos de pulsadores, los equipos que necesitaríamos en cuadro, el dimensionamiento de las líneas que se calcula. Nosotros tenemos un software al final con un estudio, con un plano CAD, con la implantación de iluminación, podemos desarrollar el proyecto para que tengáis la solución óptima con los equipos realmente que se requieren en esa instalación. Aquí sería, por la parte de la izquierda en rojo sería el cableado DALI. ¿Qué sería? Pues serían las pantallas, serían los actuadores, los módulos de pulsador y los detectores, que irían a cuadro a una fuente de alimentación. En el momento que me paso de 64 equipos, 16 grupos, 300 metros, pues pasaría a una segunda línea DALI, a una tercera, a una cuarta, y tenemos un controlador que uniría esas líneas hasta 4 de ellas. En el momento que nos pasamos de 4, pues habría que incorporar otro controlador más. Y esos controladores pues están en una misma red LAN mediante cableado de Ethernet y una opción de visualización a través de un web server. Como proyecto de referencia estamos ahora terminando el Hospital Gregorio Marañón, un nuevo edificio, el bloque quirúrgico, que ha ido con todo el sistema centralizado de DALI-SIS y con pasarelas. En la zona de Atocha tenemos un edificio, un coworking para una empresa italiana, en el que también hemos controlado oficinas, despachos. Querían mucho el tema de eficiencia. Si no hubiese nadie, hay gente que está trabajando en este coworking a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Pues todo lo demás está apagado. O sea que la presencia es algo cada vez más importante dentro de una instalación. Y por último, una pequeña reseña en KNX. Nosotros llevamos pues, lo mismo que los primeros equipos DALI datan de 2002, en KNX algo más, o sea, llevamos más años fabricando equipos. Somos de los pocos fabricantes que combinamos ambas soluciones de control DALI y soluciones de control KNX. Aquí el rango de detectores de pared, de grandes alturas, estéticos. Ahí en el centro podéis ver 2 modelos, que es el Pico y el PD11, que el PD11 es un modelo enrasado, o sea, no sobresale nada. Es muy complicado desarrollar un sensor con tecnología PIR que sea totalmente enrasado por el tema de detección. Nosotros lo tenemos en la gama PD11 y el Pico es como una moneda de €1. Puede ir sobre lamas, puede ir sobre la propia luminaria y con una medición de presencia y luminosidad muy buena. Aquí en la parte de detectores KNX
tenemos 3 versiones. La Basic, la BEA que llamamos nosotros, que son detectores normales y medición constante de luz, con canales adicionales de HVAC. Luego tenemos la versión estándar, en el que depende del modelo, tiene 1 o 2 sensores crepusculares, y aquí sí que implementamos la medición constante de luz. Pero aparte, pues podemos hacer offset, por si tenemos diferentes filas de iluminación, poder atenuar más unas que otras, que esté más regulada la de la ventana y con algo más de intensidad las de las zonas interiores. Te reconoce, si lleva más de un PIR, de un sensor PIR, te reconoce la dirección de movimiento. Tenemos modo día-noche, se puede también actuar sobre el sensor a través de un mando. Podemos hacer un central off, que es un reseteo de la presencia de los equipos, sin que sea un apagado. Simplemente hago un barrido y pongo a 0 la temporalización. Si me detecta a mí, no va a apagar la luz. Pero en todas las demás zonas, pues resetea la temporización de los sensores apagando si no hubiese nadie. Y luego tenemos la última versión, que es la Deluxe, para que incorpora un sensor acústico, medición de temperatura, lógica, y son sensores muy potentes, que en el propio programa de aplicación de KNX tienes infinidad de parámetros. Y en los últimos años pues hemos ido incorporando también pues, gama de actuadores, módulos de entradas, fuentes de alimentación, para poder dar una solución completa desde BEG a un proyecto KNX. Y os invito que si tenéis algún proyecto en el que podamos colaborar, vuelvo a insistir, que nos podéis pasar, contactamos y desarrollamos el proyecto. Como novedad, este año hemos sacado una pasarela DALI KNX que podemos recoger la iluminación, pero aparte de poder recoger la iluminación, como veis ahí, podemos incluir sensores en DALI. Hasta ahora en KNX la mayoría de fabricantes tienen, con las pasarelas recoges la iluminación DALI, la pasas a KNX y todo lo demás equipos se colocan en KNX, donde digamos que tienes 2 buses en la propia instalación, el bus DALI y el bus KNX. Con esta nueva pasarela podemos incluir, previo estudio, podemos incluir sensores de nuestra gama DALI Link. Entonces, tenemos, en vez de 64 luminarias, tenemos 50 luminarias y si tenemos 5 sensores, simplemente pinchando en la luminaria más cercana mediante cable por 2 por 1,5, ya lo tendríamos en la parte de DALI, que va a la pasarela, y automáticamente sacamos información de la presencia y la luminosidad a la parte de KNX. Y manteniendo todas las gamas estéticas de gran cobertura, de grandes alturas que tenemos en todos nuestros sensores DALI. En KNX, pues en los últimos años tenemos bastantes proyectos de referencia, 3, pues uno en Sevilla, que es la Torre Sevilla. Se ha inaugurado hace poco y ha sido uno de nuestros mayores éxitos en BEG, que es la quinta torre, la Torre Caleido, donde aquí tenemos, fuimos adjudicatarios de todo el sistema de control KNX, en el que pues, tenemos más de 1.500 sensores de los estéticos que van sobre lamas, enrasados. La arquitectura pues, quería algo prácticamente invisible, con una muy buena cobertura, evitar que todos hemos tenido la mala experiencia de tener que saludar al detector. Si está bien ubicado, es el modelo correcto, con el mapa de coberturas, no es automático, o sea, no te vas a enterar. Buena regulación de luz y todos los equipos de cuadro, pulsadores, pues lo hemos suministrado. Y bueno, en temas de producción, pues en SEAT, en logísticos, tenemos muchas referencias. Y en cuanto a, ya por terminar, que ya estoy los 35 minutos, cerca de 40, haceros recalcar el tema del Human Centric Lighting, que es lo nuevo. O sea, ya llevamos un par de años suministrando equipos, pero es una tecnología que creemos que se va a implantar en el futuro, en el que, como os comentaba antes, además de la presencia, además de la regulación por aporte de luz natural, que mediante curvas de 24 horas podamos regular la temperatura de color. Para ello
pues bueno, por temas de bienestar. Un ejemplo claro son los hospitales, otro pueden ser los colegios. Realmente no hay mucho aporte de luz natural, sitios más oscuros que puedas no tener siempre la misma iluminación, sino que te vaya variando y que pueda transmitirte, digamos, la luz del día, pero dentro, que haya una variación. Y todo eso se puede hacer de dos maneras, con nuestra solución autónoma, sensores y luminarias, o mediante los controladores de DALI 6 que hemos comentado antes, que ya la tienen implícita. Aquí es importante recalcar que las luminarias, aparte de ser con regulación DALI, tienen que cumplir lo que llama la normativa un DT8, DT8TC, que sean capaces de regular entre 2.500 y 6.500 K, para que entiendan nuestras órdenes. Al final es una única dirección y nosotros mandamos información de regulación y mandamos información de temperatura de color a través de ese bus. Y es capaz de controlar hasta 50 pantallas regulables. Tiene la fuente de alimentación DALI 2 certificada DALI 2, permite pulsadores para no solo cambiar la intensidad, sino también la temperatura de color. Puedes hacer escenas de 3.000 K o escenas de 5.500. Tiene 2 sensores de luz y 12 curvas que mediante un mando puedes acceder y puedes ir cambiando según necesidad. Y hasta aquí, por mi parte, terminado. Si queréis comentar algo, hacerme alguna duda en concreto, os voy a dejar una tarjetita para que... Si tenemos suficiente luz, ¿hay alguna forma de regular independientemente cada línea de la sala? Si está más alejada de la línea de ventanas, necesitaremos menos luz artificial aquí, pero más en el lado interior. Sí, nosotros en DALI tenemos un sensor con 2 canales DALI que tiene 2 mediciones de luz. Lo solemos utilizar para un sensor de luz, está midiendo en la zona ventana, donde más luminosidad hay, y tiene la primera o las 2 primeras filas reguladas, y luego otras 2 filas interiores que vayan con... Al final se programa con 500 luxes, pero juegan con diferentes niveles. Son mediciones fiables porque son 2 sensores. Y luego en DALI Link tenemos la opción de offset, que es atenuar. Yo mido en la zona más oscura, pero atenúo 1 o 2 veces para que puedas tener, para que estén atenuadas. O sea, haces un -15, por ejemplo. Y la otra es, en respecto a la temperatura de color, ¿qué tipo de luminaria se requiere para poder variar la temperatura de color? Claro, al fabricante de iluminación hay que consultarle si tiene luminarias regulables con cambio con HCL, y el equipo, al final es un equipo externo que generalmente lo compran a un tercero, tiene que ser DALI DT8TC, que es la normativa, al final es normativa, la normativa DALI te dice que para poder hacer un HCL, el fabricante de balastos, en este caso que colaboran con los fabricantes de iluminación, aparte de DALI, tiene que cumplir con ese apartado de DT8TC para que nosotros, para la parte de control, les demos órdenes y nos lo realicen. Entonces es muy importante que en el HCL no vale una luminaria DALI, no vale DALI 2 balastos y que juegue con frío o calor, sino que es un único y tiene que tener eso, DALI DT8TC. Nada más, esas eran mis 2 preguntas. Pues agradecido de que nos consultes. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Todos tímidos. Os voy a dejar ahora una tarjeta y, oye, agradecido porque hayáis podido asistir y vía correo, vía teléfono, me podéis consultar cualquier duda adicional, ¿vale? Gracias.